Gracias, señoras y señores. Aquí estamos, como todos los días. Este espacio se transmite en vivo a las 10 de la mañana todos los días y a las 9 de la noche, para los que no pueden verlo a esta hora. Solo sintonizando cananga.tv o a través de los sistemas de cable 386 de WinTVO, 16 de Telecable Dominicano, 16 de Éxito Visión, etcétera. De todas maneras, tenemos cobertura a nivel nacional total, a nivel nacional e internacional. Como siempre, con nuestro compañero Tito Olivo. Buenos días, Tito. Y buenas noches a los amigos televidentes. A los amigos televidentes. Bueno, buenos días, Darío Cuba. Y buenos días a los amigos que nos están viendo del otro lado de la pantalla a esta hora y que también esta noche estarán con nosotros. Y que después también por YouTube van a tenernos. Sí, tienes razón. En el tiempo diferido que ellos decidan. Que ellos decidan. Sí, porque si usted se suscribe a este canal, cananga.tv, tiene la oportunidad de ver todo el contenido que se produce aquí en el canal. Todos los días a la hora que usted quiera. Y es interesante que le den like. Sí, así mismo es. Tito, antes de entrar al tema de hoy que nos ocupa, hay un ciclón o ¿cómo se llama? O tormenta que ya esta mañana habría tocado tierra dominicana. Ya las lluvias se están incrementando. No me gusta decir el Gran Santo Domingo, yo estoy opuesto a esto. Se está incrementando en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Viene por el noroeste. Ya viene afectando a esta hora. Ahí está, esa es la trayectoria. A las 10 de la mañana cuando estábamos haciendo este programa. Ahí tiene, Tito, la trayectoria. Sí, viene toda la parte norte. Va a tocar con lluvia Manzanillo, o sea, Manzanillo tiene la característica que nunca ha pasado un ciclón, aunque muchas veces lo anuncian, porque el ciclón viene desde el este hacia el oeste y tiene que romper dos ejes cordilleros, primero la cordillera central y después la cordillera septentrional, y lo único que llega ahí es la lluvia, y que es bendecida para allá, porque cuando nosotros éramos muchachos, Manzanillo decíamos que era donde nunca llueve y donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Eso pasó un poema. Bueno, era la canción de Dani Rivera. Entonces nosotros relajando decíamos, Dani pasó por Manzanillo. Mire, yo quiero informarle que la programación de este espacio, el guión de este espacio para la semana que viene, es muy interesante. Vamos a tener un programa totalmente diferente cada día. ¿Sí? Día fijo para los temas, con la finalidad de que usted tenga la oportunidad de participar de una amplia variedad de temas. Por ejemplo, los jueves hablaremos de energía. Los viernes, comencé por el jueves y el viernes para ir entonces al lunes. Tendremos belleza. Va a estar con nosotros una experta en belleza internacional, Miriam Cabrera. Después, lo que va a ocurrir del lunes a miércoles, se lo dejo para que ustedes nos esperen ahí. Solo quería anunciarle eso, para que no crean que solamente venimos aquí a hablar con ustedes de temas que son tan duros. No, los viernes vamos a hablar de belleza. Mira, Tito, hay en el mundo, léase en Asia, en África, en el mundo occidental, la energía es determinante. Y hemos tenido ya hace muchos años, mucho tiempo, una dependencia del petróleo como base fundamental para generar energía. En el caso de Holanda, por ejemplo, hay cerca de un 70 a 75% de energía que ellos utilizan, de energía renovable. Bueno, la energía no renovable es el petróleo.
pero hemos sabido cuáles son todas las trampas que se han venido construyendo en torno al petróleo. Pero ¿qué pasa? La situación se ha venido complicando. Creo que ya en el 2025 hay ya muchos países que están prohibiendo el uso, la construcción de motores de combustión interna, porque quieren eliminar la contaminación ambiental, pero eso es energía. Pero hace ya un par de años, Estados Unidos inició un proceso de explotación de unas piedras, que no recuerdo el nombre, quizás Tito cuando comience a hablar me podrá explicar, para sacar petróleo a bajo costo. Pero nosotros tenemos un problema de energía global que tiene que ver precisamente con el petróleo, porque hay una gran cantidad de plantas en el mundo que para producir energía tiene que ser con fuel oil y otros combustibles que se desprenden del petróleo, que son de energía no renovable. De manera pues que hoy día República Dominicana, muchos dicen que tenemos suficiente plantas instaladas para suministrar energía a todo el país y propiciar un desarrollo sostenible. En ese sentido, la energía es transversal. Finalmente, escuché el director de Edenorte decir que la energía viene de Punta Catalina, que se transfiere y llega ya para ser servida a los consumidores. Finalmente escuché eso porque originalmente lo que escuchaba era que Planta Catalina había que hacerle esto, que había que hacerle lo otro. De manera pues que si usted sabe que usted va a utilizar los mecanismos que son necesarios e imprescindibles, hombre, no hable mal de ellos, no hable mal del mono para que lo pueda vender. Usted sabe que esa es una planta que al contrario hay que hacer 2 Catalinas más. Y ojalá que el presidente Luis Abinader se anime a hacer las licitaciones internacionales para que vengan las inversiones, y ahí yo estoy de acuerdo con la APP, claro, la Asociación Público-Privada, para que vengan a construirse esas plantas, para que el país pueda contar con energía suficiente instalada para que el desarrollo del país se manifieste. Esto no es un monólogo, lo que pasa es que quiero dejarles el tema servido. Se habla y se está planificando o se está construyendo ya, una de las 3 cosas, porque no he ido a ver el proyecto, de la construcción de la tercera línea del metro sobre un monorriel. Yo estoy de acuerdo, yo aplaudo el modelo de desarrollo de la creación de infraestructura, porque es que las familias, los países pequeños y grandes se desarrollan sobre la plataforma de las grandes infraestructuras. Si nosotros hacemos, si República Dominicana, perfectamente yo apoyo también que con una asociación público-privada se construya no 1 metro, la 27 completa debería tener 1 metro, desde allá, desde Boca Chica, por ejemplo, hasta el kilómetro 19, por ejemplo. Si usted quiere, póngalo a Bonao. Si usted quiere, póngalo hasta Santiago, por ejemplo. Asociación público-privada, un monorriel. Eso existe. Y yo no estoy pidiendo una quimera. ¿Qué me gustaría a mí, a Darío Cuba, como infraestructura? Que en la José Ortega y Gasset, en donde pusieron una escuela atravesada, o que hagan un túnel, o que hagan un elevado por ahí, y que esa vía desemboque en la avenida Mirador Profesor Juan Bosch, que está al frente del Parque Mirador Norte.
te saliste de la energía. No, estoy hablando de energía. Porque eso va a ser impulsado con energía. Todo lo que se haga. De manera pues que este comentario, yo quiero que nos vayamos a una pausa y cuando retornemos de la pausa, para que Tito nos vaya desenvolviendo toda esta madeja que tiene que ver con la energía global. ¿Por qué? Porque la energía se diversifica. Si no hay energía, no hay salones de belleza. Si no hay energía, no hay refrigeración para conservar los alimentos. Si no hay energía, no tenemos nada. Es como el agua hoy día. Cuando usted se levanta por la mañana, lo primero que usted es en su interruptor, usted enciende la luz, pero usted pone su abanico, usted pone su aire acondicionado. Estos medios no fuera posible sin una energía eficiente. Vamos a la pausa, tras la pausa venimos entonces con Tito Olivo para que nos desenrede de toda esta manera. Adelante, señor director. Recuerden, el otro enfoque con Darío Cuba, 10 de la mañana todos los días y 9 de la noche, cananga.tv. Suscríbase al canal para que este contenido, en lo que se inicia el programa, le suena la campanita y ustedes lo reciben. Tito, disculpa todo este tiempo que me tomé, pero adelante. No, y es interesante porque prepararte el escenario para poder explicar. Miren, desde que el hombre sale de la cueva y descubre el fuego, ya el fuego es energía, comienza todo un proceso evolutivo en la humanidad que va de menos a más. Con la utilización de la energía, la primera gran matriz que hubo fue la madera. Y con la madera, o sea, con los árboles, hubo una total, poda. Acabaron principalmente en Europa. ¿Por qué? Porque el agua se transportaba en madera, porque las casas se hacían de madera, porque el medio de transporte era el caballo con la madera, que era la carreta, las ruedas eran de madera, y esto hizo que acabaran con los bosques, al grado tal que cuando se utilizaba la madera también y el viento, cuando Colón llega por acá, dijo que era un verdor que jamás ojo humano había visto. De esa matriz de madera y fuego se pasa al carbón de piedra o al carbón mineral. El carbón crea una situación compleja porque de los combustibles fósiles el carbón es el que más contamina, genera problemas de salud, o sea, lo que en economía llamamos las externalidades, en todos los sentidos, cuando los gases que despide son altamente tóxicos, pero también la ceniza que deja es altamente contaminante, cancerígena, produce problemas respiratorios, problemas cardiovasculares y todo esto que complica. Pero ya en el año 1859, en Estados Unidos, se trae el primer barril de petróleo o de aceite, como ellos le dicen, y comienza un proceso de utilización del petróleo, primero para limpiar las armas y para el alumbrado público, que inicialmente se hacía con manteca de ballena, y que había una extinción de la ballena, entonces se va a utilizar ese aceite para el alumbrado público hasta que descubren el motor de combustión interna. Al descubrir el motor de combustión interna, comienzan entonces a utilizar como combustible la gasolina y después el gasoil. Ahora, desde 1859 a 1969, en el mundo se consumieron 227 mil millones de barriles de petróleo.
El 50% de esa cantidad se consumió de 1859 a 1959, o sea, en 100 años. El otro 50% en 10 años. De 1969 hasta acá, el consumo de petróleo ha sido violento, al grado tal que para tú consumir ese 50% hoy, tú no vas a requerir 10 años, sino en 2 años y pico, 3 años, tú estás consumiendo esa misma cantidad. Eso ha llevado como consecuencia a crear lo que se llaman los gases de efectos invernaderos. Y esos gases de efectos invernaderos forman como si fuera un plástico, un invernadero. Ustedes conocen los invernaderos para la producción. Entonces, la producción agrícola, ese plástico recibe los rayos del sol que caen, pero si rebotaran, salieran otra vez. Pero al rebotar, se quedan dentro de ese plástico que forman los gases de efectos invernaderos, donde está el metano, está el CO2 y otros gases más. Entonces, eso está contribuyendo al calentamiento global. ¿Y qué pasa con el calentamiento global? Bueno, se están derritiendo los polos, los casquetes polares, está subiendo el nivel de los océanos, y esto también trae como consecuencia niveles de sequía grande en un área y en otra de lluvia muy grande. Pero lo peor no es eso, es que si el calentamiento global a final de siglo pasa de 2.7, de 2 puntos, o sea, de 2 grados, de lo que se conoce como pre-industrial, o sea, antes del año 1625, donde comienza el proceso de la industrialización, que se descubre el motor de combustión a partir de la utilización del carbón. Entonces, a partir de ahí se mide si esto al 2030 y más para allá, ya al llegar al final del siglo, del año 2000, pasa sobre los 2 grados preindustrial, pues podemos tener serios problemas. ¿Y cuáles son esos serios problemas que podemos tener? Que con el derretimiento de los casquetes polares en el polo norte o el polo sur, se liberen gases que están atrapados en el permafrost, el hielo lo tiene atrapado, y esto incendie totalmente el planeta, porque al liberar esos gases se va a la atmósfera y cualquier chispa, cualquier cosa puede incendiar. Entonces, lo más preocupado por no utilizar combustibles, seguir utilizando combustibles fósiles ya derivados del carbón o del petróleo, somos nosotros. Con el petróleo hemos vivido 3 graves crisis, y la República Dominicana, que es importadora neta de combustible, pues en esas 3 grandes crisis se ha visto muy afectada. La primera gran crisis que vivimos fue en el año 1973. ¿Y por qué se produce esa primera crisis del petróleo? La primera crisis del petróleo se conoce como la guerra del Yom Kippur, que era la guerra entre los árabes y los israelitas. También se conoce como la guerra de los 6 días. En esta guerra, los norteamericanos y los europeos apoyaron a Israel. Entonces, los países productores de petróleo que habían formado la OPEP en el año 1960, 61, 62, no recuerdo ahora bien la fecha, pero sí a principios de 1960, hasta esa época no habían tenido ninguna espectacularidad, pero por presión de los países árabes se decide ponerle un bloqueo de petróleo a los países que apoyaron a Israel en la aventura o en la guerra de los 6 días. Entonces,
es ese barril de petróleo que hasta esa época costaba $2.50, pasó a costar $11 el barril. Ustedes pueden darse cuenta que en la República Dominicana para esa época dependíamos de plantas eléctricas, principalmente a fuel oil. Eran pocas las represas que habían. Y quizás la única que podía dar energía era el Salto de Jimenoa que había, porque todavía ni estaba la presa de Tavera, ni estaba la presa de Valdesia acabada. Entonces, eso creó una situación difícil a la economía dominicana. ¿En qué medida, mejor dicho, primero, si tienes el dato de la OPEP, ¿cuándo se creó y en qué medida pudo contribuir a mejorar los niveles de los precios de esa energía tan importante del petróleo? Y entonces después llegó Petrocaribe. ¿Cuál de los dos ha beneficiado más y quiénes son las personas que han motorizado que eso se produzca en Occidente? No, mira, la OPEP se forma con Irak y Venezuela, Irán, a principios de los 60. O sea, no tengo la fecha. Y era buscar mejor precio para los productores de petróleo. Correcto. Porque el petróleo en ese momento estaba muy bajo. Era $2.50 el barril y era controlado por las 7 hermanas, que eran 7 empresas productoras de petróleo, que eran la Shell, Texaco, Exxon, Mobil. O sea, eran 7 grandes empresas que ellos fijaban los precios de la producción, a cómo se iba a comprar el petróleo. Entonces, ya a partir del año 1973, cuando se da la guerra del Yom Kippur y que la OPEP apoya la medida tomada por los países árabes, ese precio se dispara a $11. O sea, se crece 5 veces más o menos lo que el precio del petróleo estaba transándose en ese momento, o sea, a escala global. Entonces ahí digo, la República Dominicana va a sufrir los embates porque en un 70-80%, por no decir un 90%, eran plantas eléctricas a partir de fuel oil. Entonces ahí es que vienen y surgen la famosa chichigua de Julio Sauri, que crean los apagones, porque eran apagones financieros, pero tú tenías que buscar la causa de esos apagones financieros. Tú no podías decir, el gobierno dominicano no tenía los recursos económicos para comprar el petróleo. Y había que pagarlo. Y eso duró un tiempo interesantísimo. Muy importante. Sí. Entonces, esa es la primera crisis del petróleo. Después viene la segunda crisis del petróleo, que viene 6 años más tarde. Pero Venezuela tuvo una gran... Bueno, Venezuela formó parte de la OPEP. ¿O fueron ellos que la motorizaron? No. Los árabes, esta parte. Muy bien. Los árabes. Y después Venezuela sí se va a beneficiar de los altos precios del petróleo por formar parte de la OPEP y además por ser país petrolero. Sí. Ya en la segunda crisis del petróleo se da primero por un problema interno que hay en Irán. O sea, surge la revolución de los ayatolás y esta crea una situación complicada porque Irán era uno de los países primeros productores de petróleo del mundo y lo sigue siendo todavía. Pero Petrocaribe... Eso viene después. Sí. Petrocaribe ya hay con Chávez. Vamos a analizar para que viniéramos de Irak para acá, para ver entonces el comportamiento en América Latina, cómo le fue a América Latina. Pero no se preocupe, continúe. Entonces, ¿qué pasa? Eso los ayatolás toman el poder y hay un conflicto entonces entre Irán e Irak. Un conflicto de intereses. Recuérdate que los iraníes, los iraquíes son sunitas
y los iraníes son de otra denominación. Y empezaron un problema religioso que conllevó a un enfrentamiento entre ellos y trajo una guerra fratricida. Estaban los sunitas y estaban los chiitas. Los chiitas, los iraníes son chiitas, entonces no se llevan con los sunitas. Entonces esto hizo que se enfrentaran, primero porque Irak era dirigido por los sunitas, pero era la secta minoritaria, y los chiitas eran mayoritarios, o son mayoritarios en Irak, pero Saddam Hussein pertenecía a los sunitas. Esto hace que los ayatolás comenzaran a financiar guerra o los movimientos chiitas dentro de Irak, y trajo la confrontación. Ahora, esto hace que el precio del petróleo se dispare a $25 el barril. Ay, santísimo. Y ahí vuelve otro problema. Y se dan dos problemas que se van a conocer como la década perdida en América Latina, en los 80. Esto es a finales del 79, principios de los 80, y se va a conocer como la década perdida. ¿Y por qué se va a conocer como la década perdida? Bueno, para esa época ya comienza en el 73, pero se ahonda y se profundiza más porque los precios se habían disparado a $25. Estos países inicialmente lo que hace es que ahorran mucho dinero y otra vez se compran armas, comienzan a armarse y a ofrecer. Pero esos ahorros en bancos europeos y bancos norteamericanos tienen que buscar una salida rápida. Y ahí es que comienzan los petrodólares, los famosos petrodólares que hemos oído hablar. Entonces, esa salida, los bancos comienzan a prestarle a los gobiernos sin miramiento. O sea, tú quieres $500 millones, yo te voy a dar $500 millones. ¿Por qué? Porque el banco tiene que pagar una tasa de interés activa, que es pasiva, que es la que le paga a los ahorrantes, y tiene que recibir una tasa de interés activa para poder cubrir sus costes operacionales y pagarle al otro que tiene. Entonces, está recibiendo una inyección de dinero que no estaban esperando. ¿Y a quién le presto yo grande cantidad? Bueno, voy a República Dominicana, voy a Haití, voy a Chile, voy a Ecuador y le ofrezco dinero. Pero los créditos no son buenos ni malos a la vez. Correcto. Lo bueno o lo malo está en qué tú usas ese dinero. Correcto. Yo te puedo porque hay deudas malas y deudas buenas. Sí. Yo te puedo decir, Darío Cuba, te están prestando ahí 20 millones de pesos. Ojalá sea así. Entonces tú dices, sí, lo necesito. Tú coges esos 20 millones, compra cámara, compra una serie de cosas. Ojalá te oigan. Modifica todo, hace una estructura de negocio y tú comienzas a producir. Ahora yo te digo, mira, ahí están los 20 millones y tú cogiste y compraste un Lamborghini y cogiste y te fuiste de paseo. Entonces, ¿a dónde hay dinero para pagar? Entonces, eso pasa en ese momento. ¿Qué hace América Latina? Comienzan a comprar aviones, comienzan a comprar tanques, comienzan a buscar viajes, a resolver el problema fiscal. ¿Cómo? Incrementando la nómina. Bueno, pero hay elecciones pronto y si no pongo gente a trabajar, voy a pedir, búscate 500 millones prestados. Entonces tú comienzas a poner los compañeritos y los amigos y cosas. Y eso crea lo que se va a llamar la década perdida. Y ahí vienen las medidas fondomonetaristas, ahí entra el problema de la economía, del neoliberalismo a ultranza en América Latina, vienen a firmar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, como pasó aquí en República Dominicana, viene la poblada en República Dominicana, viene la poblada en Venezuela, que se va a llamar el Caracazo, y todo esto comienza a crear graves problemas. Se llega a un proceso básico de estabilización, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, como dice. Se va profundizando, se va
haciendo más amplio, y entonces se llega a la crisis del 2007-2008, y ya ahí vamos a hablar de Petrocaribe. Petrocaribe... ¿Quién se le ocurre Petrocaribe? Bueno, antes de Petrocaribe, ajá, debemos hablar, okay, aquí en esta crisis que se da en los 80, en los 70, la crisis del 73. Excúseme. La crisis del 73, ya en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, okay, se firma el Acuerdo de San José. No sé si, cierto. Si sí, tú lo llegaste a conocer. Sí, claro, en ese acuerdo, Venezuela y México le iban a suplir o le estaban supliendo petróleo en forma barata o no barata, financiada a la República Dominicana para pagarla a posteriori. Ese acuerdo estaba vigente. Chávez llega en el poder en el año 1999, en febrero de 1999, y los precios del petróleo estaban totalmente deprimidos. Para esa época, un barril de petróleo rondaba los 9, 11 dólares más o menos el barril, y Chávez decide reunir a la OPEC y plantear reducción de extracción de petróleo, porque todos estos precios, después que tuvieron a 25 dólares más o menos, cayeron porque muchas de las naciones, para resolver su problema de compra de armas, de compra de muchos equipos y cuestiones que no venían al caso, comenzaron a incrementar la producción, y al incrementar la producción había más petróleo que el petróleo que estaba demandando la economía en ese momento. Pero resulta, Tito, tú tienes razón que no está la producción de este petróleo. Sin embargo, tú pasaste un dato un poco muy rápido, que yo quiero que lo aterricemos, porque hubo una apertura de la economía en donde se decía lo que tú planteaste de los préstamos buenos y los préstamos malos, que se le entregaba a los productores dinero para incrementar la producción de bienes y servicios, no solamente el petróleo. Ahora, ¿qué se produjo? Lo que tú decías, ese dinero lo tomaron para mudar una rubia, para comprar un esos fueron los fondos FIDE. Efectivamente. Fondos FIDE al desarrollo, pero eso ya es más para adelante. Efectivamente, que fue... eso fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. No, yo digo allá en Venezuela. No, pero aquí también. Aquí también, o sea, se produjo, sí, porque era una especie como de copia, con la diferencia de que nosotros aquí no teníamos petróleo. Sí. Y allá en Venezuela sí. Como ya se aumentó la producción de petróleo, pero tú recuerdas que también... No, los venezolanos le decían apéame dos. Es que correcto. Apéame dos. Pero, eso está muy bonito. Dame esos 2 carros. Sí, pero, dame 2 litros. Dame 2 sombreros. Dame. Claro, que eran viajes a Miami normalmente. Eso era todavía acá allá hay un sector que es de los venezolanos, sí. Muy fuerte. Doral, que es una belleza del lugar. Sí. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela la gente inclusive dejaba los trabajos y cuando retornaba tenían los puestos ahí porque no se encontraba mano de obra. Es decir, fue una situación tan de falta. Recuérdate que se compra Sierra Nevada, se le entrega a Perú. Es decir, hay todo un movimiento económico que fueron inversiones, gastos negativos. Adelante. Sí. Entonces, cuando se da esa situación de que hablábamos del Acuerdo de San José y estábamos hablando de Chávez cuando Chávez llega. Cuando caen los precios del petróleo, habían caído por ese exceso de producción. Sí. Entonces, cuando llega Chávez, decide reunir la OPEC, y Venezuela, que era uno de los países que más había violado la cuota petrolera que le habían dado, decide, no, nosotros vamos a sentarnos, vamos a fijar precios. Los precios del petróleo comienzan a estabilizarse, comienzan a subir, y cuando ya los precios están sobre los 18 dólares, Chávez decide activar el Acuerdo de San José, pero quiere poner a Cuba dentro del Acuerdo de San José. México se niega en ese momento a que Cuba entrara en el Acuerdo de San José. Ahí viene
el paro petrolero en Venezuela en el 2001. Comienza la crisis petrolera y comienza a darse. ¿Por qué se da ese enfrentamiento? Bueno, Chávez, cuando asume en el 99, plantea una constituyente y plantea una reforma en el sector energético. Y esa reforma estaba que las grandes transnacionales del petróleo, como Shell y otras, recibieron lo que se conocía como la reserva petrolera del Orinoco, o sea... Sí, eso se habla que ellos decían que eso era un betún, que eso no tenía ningún valor y se lo entregaron a esta empresa para que sacaran ese petróleo. Que era un petróleo pesado. Pesado. Es un petróleo pesado. Ajá. Pero entonces se lo dieron y Chávez rompe el acuerdo y manda a la OPE que haga un análisis de ese petróleo. Y se determinó que ahí está la reserva de petróleo más grande del mundo. Más grande del mundo. Entonces, inclusive se ha especulado que nosotros tenemos una vena de ese petróleo. No, eso es falso. No, el petróleo no se da por vena. Eso se habla. Ajá. Y cuando yo era muchacho, el petróleo no es más que la fosilización de materia orgánica, de materia viva, o sea, de árboles, de una serie que quedan atrapadas en las rocas y se fosilizan a través de cientos y miles de años. Sí, por eso, y se quedan ahí como gotitas entre las rocas. Entonces, aquí siempre nos decían a nosotros cuando éramos muchachos que la vena de México pasaba por aquí y llegaba a Venezuela. No, es un fósil que se produce in situ ahí mismo, en bolsones, y por eso se perfora aquí y quizás aquí no hay, porque aquí es que está la... Por eso los balancines en un momento determinado que se mueven. Sí. Ojalá nuestro máster pudiera conseguir los balancines que sacan el petróleo del pozo. Tú sabes, yo trabajé en una empresa que se llamaba Suecoven, que hacía recipientes de presión para inyectar vapor a los pozos de petróleo. Exacto. Para que el petróleo, cuando ya había poco, fluyera. Y los balancines podían sacarlo con esos bolsones que tú... Exacto. ¿Por qué? Porque conjuntamente con el petróleo se produce gas natural. Correcto. Y se produce GLP, el gas licuado de petróleo. Sí, es importante decir a los amigos televidentes, como añadirle a tu tema, que es un tema determinante. Esas chimeneas que ustedes ven encendidas, ojalá que el mate pudiera conseguir un pozo de petróleo donde la chimenea está encendida, ese es el gas que sale y lo queman. Para evitar contaminación ambiental. Exacto, y incendio. Incendio. A tal punto, bueno, ese es el mismo gas que se quema ahí, que atrapan y lo traen. Que regalado es caro. El problema del gas, y lo estoy diciendo por primera vez en televisión, y eso obedece al tema que Tito ha traído, qué bueno que me provocó para esto. Ese gas, la situación es envasarlo y trasladarlo de un país a otro. Sí, porque hay que licuarlo. Por eso se llama GLP. Ese es el petróleo y el otro, el gas natural, también hay que licuarlo para poderlo transportar, porque si no, no pueden transportarlo. Sí, no solamente ahí está, gracias. Caramba, el máster hay que felicitarlo. Sí. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? El gas natural, bueno, ahí está. Ahí hay producción de petróleo, pero con las plataformas en alta mar. Que aquí se ha dicho en más de una oportunidad que esa plataforma, el petróleo, si eventualmente hay, sería en plataformas en alta mar que se explotaría. Sí, eso vamos déjame agregar míralo ahí. Ahí están los balancines. Ahí están los balancines que yo decía, que se le inyecta vapor por un lado para que el petróleo fluya. Y entonces sea extraída hasta la última gota. Sí, porque mira lo que sucede. Perdón, quiero añadir. Ahí están los balancines, que bueno, gracias Adel. El hombre está en esto. Sí, está ahí. Ahí hay varios pozos de petróleo. Sí, hay varios pozos de petróleo. Ahí hay 1, 2, 3, 4 ahí en línea. Sí. Que se le inyecta vapor. Por donde ustedes ven la parte de atrás de donde está algo que se parece a escaleras, por ahí. Sí. Se le inyecta vapor. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, ahí están. Fíjense las fosas
enorme para inyectar el vapor. Ustedes están viendo ahí. Sí, no, ahí está el pozo de petróleo. Correcto, pero fíjate tú que se le está inyectando vapor para la extracción. Sí. Porque ya ahí se ve la parte de atrás. Lo que quería hacer un señalamiento. No, tranquilo, no te preocupes. No, lo que pasa es que se me olvida, aparte que se me olvide, que el gas natural, además de licuarlo, hay que comprimirlo. Hay que comprimirlo. Ahí era que quería decir. Sí. Ese era el tema, que ¿cómo se llama? El término que andaba buscando, hay que comprimirlo, a diferencia del gas licuado de petróleo, que no hay que comprimirlo, sino solamente hay que licuarlo. Adelante. Entonces, lo que quería decir es que cuando tú perforas el pozo de petrolero, el 10% sale disparado solo. Y ahí es que se determina. Como dicen en dominicano, un chiguete. Un chiguete. Ahí es que se determina si ese pozo es rentable o no rentable. Dependiendo la altura y la velocidad con que sale. Con que sale. Sí. Porque la altura va a determinar, por eso es que Charco Largo nunca lo explotaron, porque hay petróleo. El de Asua. Sí. Hay petróleo. Sí, hay petróleo. Pero no hay en cantidades económicamente rentables. Porque ¿qué es lo que se dice? Tú vas a invertir más energía o más recursos económicos en producirlo, en sacarlo, que lo que tú vas a obtener. Déjalo ahí. Por lo tanto, es mejor comprarlo. Déjalo ahí, porque vamos a ir a una pausa, porque no le podemos todo el contenido corrido, porque está demasiado bueno. Vamos a una pausa cortita, y antes de irnos a la pausa, me gustaría que por favor tú coloques la foto de nuestra productora del programa Somos de Quisqueya. Ahí está. Esa es la productora de Somos de Quisqueya, un programa que se transmite aquí. Esa es Jenny Gómez. Esa es un reconocimiento a su programa que se le hizo recientemente en los Estados Unidos. Es difícil ganar algo allá. Anoche ganó en el programa más importante de variedades, en los premios Primavera en Nueva York. Es duro, ¿eh? Muchas felicidades, Jenny. Nosotros creemos que tu trabajo vale mucho y que la gente que trabaja como tú y se ocupa de hacer buena televisión debe ser premiada no una sola vez, sino siempre. Gracias, Jenny, por confiar en nosotros. Sigue enviando el programa, que lo seguiremos transmitiendo. Adelante, señor director. Vamos a la pausa y venimos de una vez. Continuamos. El otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Señores, recuerden que este espacio se transmite a través de cananga.tv y que puede verlo a las 9 de la noche. Pero no solo eso. Este espacio queda subido también, queda colgado en YouTube. Coloque cananga.tv, le da a la campanita y todos los días, cuando se inicie el programa, usted va a sentir y puede ver entonces el contenido, que es un contenido exquisito que hemos diseñado cada día, de lunes a viernes, a esta hora, 10 de la mañana, y si no puede verlo ahora, puede verlo en vivo en su televisor, y en cualquier dispositivo que usted tenga puede ver el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Señores, miren, quiero saludar a César Fernández. César, calma César, que estamos complicados. César Fernández es el director general de Telecable Dominicano. Telecable Dominicano es uno de los cables más importantes que tiene el país y está ubicado en la parte norte en la provincia Santo Domingo. Y gracias a todos ustedes que nos ven en todas partes del mundo. Pueden dejar su comentario en canangartv@gmail.com. Repito, canangartv@gmail.com. La próxima semana abriremos los teléfonos para que ustedes puedan opinar de los temas que nosotros estemos tratando en vivo, para que no se quejen que solamente nosotros hablamos solo. No, nosotros queremos que ustedes también participen de los temas. Tito Olivo es un experto en economía, pero en economía diversificada, ¿sí? Tito, entonces,
vamos a seguir desentrañando la parte económica que la gente no conoce. Entonces, Ajá. Chávez, ya después que le dan el golpe de Estado en abril de 92. del 2002, 2002. entonces viene y decide crear a Petrocaribe. Ajá. Entonces crea a Petrocaribe y pone a Cuba. ¿Por qué? Elimina el acuerdo de San José y crea a Petrocaribe. Petrocaribe es un acuerdo que permite que los países que formaban parte de este acuerdo energético puedan recibir petróleo para pagarlo cuando el petróleo estaba sobre los $20, para pagarlo a 20 años con una tasa de interés del 1% y 2 años de gracia. Pero también tenía la ventaja de que tú lo podías pagar con productos internos de esos países. Eso fue un sueño. Eso fue, ¿no? Y fue una realidad también. Pero ¿y quién va a producir tanto para pagar una deuda tan grande? Pero bueno, fue una buena intención. Fue una buena intención. Una buena intención, sí. Y la República Dominicana se benefició de eso. Sí. Porque pero después hubo que pagar en efectivo la parte que restaba porque no hubo producción suficiente. No. Venezuela es otro aspecto. Ajá. La deuda de República Dominicana era de alrededor de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Ajá. Y Venezuela recibió 1.000 y pico millones porque estaba poniendo con un descuento porque necesitaba dinero líquido en ese momento. Y la República Dominicana se benefició también. Eso sí. de ese tumbe que hubo. Sí, porque está bien, ¿verdad? no, fue un tumbe que llamamos en economía un tumbe de los precios. O sea, de la deuda, cómo estaba valorada. Que fue una disminución de la deuda, vamos a decirlo de esa manera. Porque una reducción. Porque un tumbe tiene aquí se manifiesta el tumbe cuando le llevan otra interpretación. Pero nosotros muchas veces los economistas decimos, te tumbé parte de la deuda. Te desmonté parte. Te desmonté, te tumbé. Entonces, ahí viene la tercera crisis del petróleo, que fue la crisis que se da en el 2007, 2008, 2007, donde el barril de petróleo llega a $140 y efectivamente por nosotros pertenecer a Petrocaribe, la República Dominicana no se vio afectado, aunque nosotros tenemos un acuerdo, el acuerdo eran alrededor de 20.000 o 30.000 barriles y la demanda eran 185.000 barriles en ese momento de productos terminados, porque nosotros no es verdad que tenemos una refinería, lo que tenemos es una destilería que separa 5 subproductos que hay ahí. Eso después es otro tema para entrar a profundidad. Pero en ese momento, esos 20 o 30.000 barriles que recibía la República Dominicana, financiado a 20 años, con 5 años de gracia, a una tasa de interés del 1% y pagadera con productos del agro, pues nos creaba una situación de bonanza a la economía dominicana. Déjelo ahí. Gracias, Tito. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, ya les dije, se nos terminó el tiempo por hoy, pero es una pausa nada más que vamos a hacer hasta mañana, porque mañana volvemos otra vez. En lo que el agua pase, ya nosotros seguimos otra vez la carga. Recuerden, cananga.tv en cualquier dispositivo. En su televisor, usted busca donde dice internet, ¿verdad? Le da, oprime su control, entonces pone cananga.tv. Le da y lo que entra a YouTube, le da la campanita y en todos los dispositivos le va a dar el aviso que este programa se inició. Y así todo el contenido del canal. Suscríbase y ya salga de eso. Usted se suscribe y ya está, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, porque el trabajo es lo único que dignifica con responsabilidad frente al país. Será pues hasta mañana, Tito, nos vemos. Nos vemos, hermano.